de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños, por un Guayaquil que sueña en grande. Hola, soy Abel González, tengo 77 años y manejo Excel. Hago pagos por internet y tengo muchos amigos en el Face. Con Guayas Tech, una iniciativa del gobierno del Guayas, cualquiera se vuelve un experto. Este es el centro de capacitación tecnológica más grande del país y la única institución pública avalada por Microsoft. Contamos con cerca de 1,200 estudiantes cada mes y somos inclusivos al contar con herramientas para enseñar a personas con discapacidad. Inscríbete hoy, llama al 2-193-148. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 31 minutos, 6:31 de este viernes 24 de enero del 2020. Nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680 AM les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de jornada ya antesala del fin de semana. Como siempre queremos, antes de iniciar nuestra jornada informativa, saludar también a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles. Y junto a mí está el licenciado Alcides Montilla. El sociólogo Stalin Poveda no se encuentra junto a nosotros, está junto a su familia, precisamente acompañándola en un difícil momento por la pérdida de un ser querido. Así que le enviamos desde aquí un fuerte abrazo a él y a toda su familia. Que el Señor les dé la paz y el consuelo que necesitan. Licenciado Alcides Montilla, muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludos para usted y también para Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Y por supuesto, saludamos a toda la amable audiencia de Atalaya acá en la ciudad de Guayaquil, así como los radioyentes que sintonizan esta emisora en las diferentes provincias del Ecuador. Y por supuesto también a quienes lo hacen desde otros países, aprovechando siempre de nuestras redes sociales. Gracias por la sintonía. Reciban un abrazo imaginario a la distancia. Está lloviendo en la ciudad desde temprano en la madrugada. Una lluvia tenue, muy leve, pero en todo caso lluvia que, como siempre, molesta un poco y altera la actividad diaria de las personas. Nosotros estamos acá con Teresa para iniciar esta audición central de Sin Amarres, advirtiéndoles que a las 7 estará con nosotros el doctor Vaino López Castillo, nuestro comentarista y analista de los viernes. Mientras tanto, vamos a empezar con la lectura de las principales notas que traen las portadas, los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando de El Universo, el mayor diario nacional, y Expreso de Guayaquil. Empieza Teresa con los titulares de Diario Expreso. Claro que sí, Diario Expreso nos cuenta en su nota principal: el gobierno gastó $1.200.000 en promocionarse tras el paro. Las tardías campañas de comunicación para atacar la desinformación registrada durante el paro de octubre le costaron al gobierno $1.200.000. 3 contratos fueron firmados entre el 14 y 15 de octubre para la difusión de la información gubernamental, que fue centrada en 4 ejes: las fake news, la ley de crecimiento económico que reemplazó a la propuesta de eliminar los subsidios a los combustibles, el combate a la especulación de precios y el mensaje de Ecuador, país de paz. En otros temas, la entrevista de este diario es a Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional. Guayaquil tiene alta presencia de delincuencia organizada, reconoce el funcionario. El nuevo comandante de la policía dice que se requiere un diagnóstico que mire más el mapa social
que el delincuencial. Así también en lo económico, los seguros, más protección a la vida que a los vehículos. El mercado de las primas creció en un 6.5% en ventas en el 2019. Hubo cambios en el consumo, dice Expreso. Y en su foto principal, varios jóvenes que sostienen carteles, entre ellos uno que dice: repitan la prueba, queremos justicia. Y de esa manera desaprueban el ser bachiller. Alumnos y educadores de Guayaquil, en un foro en este diario, expusieron sus reparos a la prueba Ser Bachiller, que permite el acceso a la universidad. En la calle, estudiantes y padres de familia piden la eliminación del examen tomado a 169.347 estudiantes. En lo internacional, el tema que está causando alerta mundial y tiene que ver con la lucha contra el coronavirus. Medidas preventivas en todo el mundo. Las autoridades sanitarias de Guayaquil delinean los parámetros de prevención contra el virus de la neumonía china, que mantiene en alerta y bajo estrictos controles a los aeropuertos más grandes del mundo. El número de afectados cada vez va en aumento. Mientras tanto, en Wuhan, la ciudad china donde se originó este nuevo virus, hay una prohibición de salida y además anota ese diario que es la séptima ciudad más poblada, así que las cosas se complican también para los controles. En lo deportivo, Galán le apuesta al pádel en Ecuador. Ubicarse en el puesto 3 dentro del ranking mundial de pádel convierte al español Manuel Galán en una autoridad dentro de un deporte al que ve con mucho potencial en el país. Nuevamente en lo internacional, la reina aprueba el Brexit, también la Eurocámara. Al acuerdo del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea solo le falta la ratificación en la Eurocámara. Y una nota que también espeluzna: luminarias, las que más atraen a los molestosos grillos. Algo típico de esta temporada, la presencia de estos insectos. Están por toda la ciudad, no tardarán más de un mes, según los expertos. Y finalmente, el aprendizaje de la oferta cultural a través de los acertijos. El último domingo de cada mes, el MAC, grupos de familias juegan y aprenden con acertijos sobre los museos, así que una buena opción para disfrutar en familia. De esa manera cerramos la lectura de Diario Expreso y le damos paso al licenciado Alcides Montilla, que tiene más información. Gracias, Teresa. Efectivamente, vamos a leer los 4 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo. El primer titular con una foto donde se ven algunas mujeres con una pancarta que dice: repitan la prueba. Y el titular dice: reclamos por ser bachiller. Un grupo de padres de familia efectuó ayer un plantón en Guayaquil para exigir la realización de una nueva prueba a sus representados. Y como digo, ahí hay una foto de las madres. No aparecen los padres y tampoco los estudiantes, solamente las madres con una pancarta que dice: repitan la prueba. Esta es una prueba para ingresar a una de las universidades públicas del país. Y el que tiene mejor puntaje tiene mejor opción de poder escoger la universidad y también la carrera. Otros temas: muertes violentas no paran ni un solo día. Policía sospecha ejecución. Esto en Guayaquil. En lo que va del año se han registrado 30 crímenes en Guayaquil. O sea, caray, ya estamos 24, más de uno. La policía dice que mayoría de asesinados tenían antecedentes. Estaba viendo en la televisión que en el suburbio, no decían específicamente qué zona del suburbio, otra persona había sido asesinada. Regularmente el sicariato tiene mucho que ver en el asunto. Bueno, sigamos. Multas de hasta $500 por ensuciar Guayaquil. Las infracciones consideradas leves en las ordenanzas municipales que sanciona a quienes afecten el ornato de Guayaquil son penadas con multas del 20% de una remuneración básica, es decir, $80. Y la reincidencia se aplica con un recargo mensual del 100%. Ensuciar Guayaquil. Hay que exigir también que los señores de Puerto Limpio también, cuando recogen la basura, ¿verdad?, lo hagan de forma eficiente, porque medio recogen, tiran toda la basura al recolector y dejan buena parte de basura ahí regada por el pavimento, y esto se riega y entonces sigue la basura. Hay que obligar también a la gente de Puerto Limpio a que recoja efectivamente y eficientemente la basura. Seguimos con los titulares.
Barcelona se enfoca en revancha. Barcelona, el equipo de fútbol de Guayaquil, tomó ventaja ante Progreso de Uruguay por 2-0 en la primera fase de la Copa Libertadores. Ahora la revancha será el próximo miércoles en Guayaquil a las 7:30 de la noche. Y finalmente el último titular internacional, que tiene que ver con un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación. China aisló a 3 ciudades por virus. China confinó a unos 20 millones de personas de 3 ciudades para contrarrestar el coronavirus, que ya ha dejado 25 muertos. Ayer barreras metálicas cerraron el acceso a una estación ferroviaria, se clausuró el aeropuerto, los transbordadores, el metro y los autobuses, y esto como una acción para un poco enfrentar esta situación. Bueno, estos son los titulares que hemos leído de las ediciones de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional: El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil, estimada Teresa. Así es, licenciado. Bueno, y hay muchísimos temas que comentar. Uno de los que generó bastante debate en las redes sociales fue la propuesta de un grupo de asambleístas del movimiento Creo, sobre todo liderado por Héctor Yepes, sobre la propuesta de generar por ley, el poder salir antes para celebrar el cumpleaños, o salir antes de nuestra jornada laboral para celebrar el cumpleaños de los hijos y el aniversario. Frente a esto hay muchas posiciones, unos a favor, otros en contra, pero siempre queda la sospecha de que frente a un año electoral tiene ahí un trasfondo también electoral esta propuesta para congraciarse, para generar votos, adhesión de los distintos ciudadanos. Sin embargo, hay partes interesantes que habla, por ejemplo, de la atención prioritaria que tendrían las mujeres embarazadas víctimas de violación. Recordemos que hace poco hubo un debate también sobre el despenalizar el aborto. Eso no fue aprobado y quedó como en el aire. ¿Qué pasa con esas mujeres que son víctimas de violación y que quedan embarazadas? La propuesta también trae el que el Estado de manera obligatoria preste toda la asistencia, no solamente médica, sino también psicológica, y esperemos que haya también algo en tema económico para estas mujeres que son víctimas de violación y que quedan embarazadas. Habría que leer detenidamente la propuesta y poder analizar punto por punto, porque solamente se ha priorizado lo de los cumpleaños y eso todavía genera controversia, licenciada. Así es, efectivamente, esta propuesta o este proyecto de ley que fue presentado ayer por varios asambleístas, denominada Proyecto de Ley Pro Familia. Los asambleístas Héctor Yepes de Creo, Esteban Torres, Social Cristiano, Mita Aristigueta, alterna de Creo, Erika Poveda, alterna del Partido Social Cristiano, Roberto Gómez de Creo, Guillermo Celi de Suma y César Ron, Social Cristiano, son los proponentes, como digo, de esta iniciativa que contempla la creación de la Asociación de Madres y Padres de Familia Calificadora de Contenidos de Programas Audiovisuales y Videojuegos. En realidad hay que ver el contenido de el proyecto para hacer un análisis. De lo único que se está viendo es sobre el tema de la unificación familiar, con aquello de facilitar dentro de las horas de trabajo, facilitar un par de horas para que en cumpleaños de hijos y de cumpleaños de matrimonio se pueda estar un rato más con la familia, que desde todo punto de vista la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Sin familia no podemos hablar de una sociedad, ¿verdad? Y este es cada vez que alguien dice, pero la familia es la que tuvo que haberte dicho, la familia es la que tuvo que haberte advertido, la familia es la que tuvo que darte abrigo, la familia es la que tuvo que darte educación, la familia es la que tuvo que darte vivienda, la que tuvo que darte trabajo, la que tuvo que darte todo. Y es verdad, porque sin familia usted anda divagando por el firmamento, ¿verdad? Y escoge situaciones que le perjudican a la final, porque la familia es la que lo ayuda en todo, ¿no? Y es el soporte. El soporte de la sociedad, y eso, este tipo de beneficios laborales, de educación, de salud, ¿verdad? Veremos, porque como usted dice, he leído en las redes sociales un sinnúmero de reacciones negativas, algunas también positivas,
y diciendo, bueno, ¿por qué no se dedican a otras cosas más interesantes o de más beneficio que estar aprobando este tipo de leyes? Pero estamos hablando de que si la familia es la base de la sociedad, y si la familia poco a poco se desintegra porque el papá trabaja, la mamá trabaja, los hijos se quedan en las casas a órdenes de las ¿cómo es? Trabajadoras del hogar, ¿verdad? O como le llaman, mucamas también, ¿no? Y entonces viene que no se educan debidamente, no encuentran el afecto familiar porque los padres llegan en la noche a hacer algunas actividades y de ahí al otro día y vuelve la dinámica esta, y los hijos no reciben ningún tipo de trato, ni se dialoga con ellos, ni se les pregunta qué estás haciendo, ni le pregunta cómo te va en la escuela, en el colegio, etcétera, cómo te va con tus amigos. Entonces yo creo que si le vamos a dar un espacio de tiempo para que en algo se recupere esta situación, bienvenido sea. Como digo, este es un proyecto que se necesita de una discusión antes de su aprobación, y esperamos que la gente opine, ¿no? Pero una discusión opine, ¿no? En todas sus partes, porque lo único que se ha hablado es esta parte de los cumpleaños, de salir antes. Exacto. Y vemos en el proyecto hay interesantes propuestas también, ¿no? Como el de la protección a las mujeres que han sido violadas y que quedan embarazadas, incluso la adopción desde el vientre, que se podría ser uno de los mecanismos en estos casos. Si hablamos de protección a la mujer, si hablamos además de protección a la vida, se tienen que dar los mecanismos, las distintas salidas que puede tener una mujer que queda embarazada en estas circunstancias, y también lo de la regulación a la comunicación. Creo que es básico insistir en ese tema. Actualmente vemos producciones que tienen alto contenido violento, alto contenido sexual, e incluso en horarios en que los chicos están, no solamente en la televisión, en la radio también se generan muchos contenidos que no son aptos para los menores de edad. Es importante entonces analizar esta ley en todos sus puntos y no solamente en unos, ¿no? Porque a veces tomamos una posición sin haber leído todo el cuerpo normativo y desechamos una propuesta que puede ser buena y puede ser beneficiosa. Y como lo dice usted, también la posibilidad de pasar más tiempo. Incluso en otros países hay legislaciones, están cambiando para que las jornadas laborales sean de por sí más cortas, para que la gente pueda aprovechar más tiempo a estar junto a su familia. Así que hay que pensarlo bien, veamos el panorama completo, veamos el problema de drogas que tenemos, incluso los problemas en educación con la prueba de ser bachiller. Falta darle espacio a la familia, así que vamos a hacer el análisis respectivo antes de emitir un comentario y ponernos y tomar una postura a favor o en contra. Las 6 de la mañana, 48 minutos, este es el programa Sin Amarras del sistema de emisoras Atalaya. También causó ayer bastante preocupación y reacción en los medios y también en las redes aquella decisión que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana, que ha condecorado a más de 100 personas. Entre ellos, imagínese usted, a uno de los líderes indígenas, el señor Leonidas Issa, y también al abogado del señor Assange. La verdad es que yo no le veo méritos como para que ellos reciban condecoraciones. Los señores del Consejo de Participación Ciudadana tendrán sus criterios. No sé si es que este organismo fue creado, entre otras cosas, también para entregar cartones en donde se ensancen los méritos de diversa índole de los ciudadanos. Digamos que ellos deberían estar preocupados en otras cosas, y esto dejarlo para otras instituciones que se encarguen, las privadas quizás que se encarguen de darle estos diplomas, porque en el caso específico del señor Leonidas Issa, se le ha dado al señor Issa esta condecoración por méritos, por actos de solidaridad, etcétera. Y todo el mundo recuerda lo que pasó pues en octubre, ¿no? Donde fue protagonista de algunos hechos que no necesariamente conllevaron a la paz. Todo lo contrario. Hay una investigación, además, en la parte de la justicia. Claro. Bueno, sí, además no es una de las competencias del Consejo de Participación. Es que eso digo, no es una de las competencias. Fíjese, al señor Issa le han dado una condecoración en reconocimiento a la destacada labor en la defensa de los derechos humanos y fortalecimiento de la organización social. Yo no entiendo. Me ha dejado completamente abismado esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana,
Y el señor abogado Carlos Poveda, abogado del señor, el hacker australiano Julian Assange. No sé pues si el señor Julian Assange hizo algún mérito o alguna acción positiva en favor del Ecuador, de la cual haya participado el señor Poveda para que le hayan otorgado una condecoración. Lamentablemente, el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros continúan haciendo méritos para ganarse la antipatía del pueblo ecuatoriano en lugar de centrarse en las acciones de promoción de la participación. Y finalmente, si se quiere condecorar a alguien, hay que ver cómo está. Una de las competencias que sí le corresponde es la declaración de héroes y heroínas a las personas, por ejemplo, el niño que salvó a sus compañeritos en un accidente de tránsito. Ese tipo de cosas sí son parte de las competencias, hay que ver si lo está cumpliendo, si efectivamente está llevando el proceso y haciendo, además, tiene que enviar estos, una vez que son declarados, tiene que enviar a las autoridades correspondientes para que se les den los beneficios que por ley les corresponden a los héroes y heroínas. Pero insisto, esos son otro tipo de competencias, otro tipo de personajes que necesitan ser reconocidos y no estos de acá que más bien generan duda a la ciudadanía sobre lo que han hecho. Sí, porque mire, el Consejo de Participación Ciudadana en este momento está en el tapete de la discusión. En la Asamblea hay proyectos, unos para quitarle potestades, para que no elija a las autoridades de control, otros para, mediante una convocatoria, consulta popular, cesar definitivamente este organismo. Entonces, me imagino que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana han de estar buscando apoyos de otros organismos, entidades y organizaciones para, en un eventual cese de funciones, ellos tener respaldos y poder contrarrestar esas propuestas de cese. Entiendo yo que ha de ser eso, porque en la política las cosas se dan a veces sin que necesariamente se las expongan en la visión de la gente. Siempre se trabaja a futuro, ¿verdad? Y la gente lo primero que dice, oye, pero ¿con qué razón se le da al señor Isa o al señor Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, le dan de condecoraciones? Y es una condecoración que va en nombre de todos los ecuatorianos, sí, finalmente, porque es una institución pública que además representa a los ciudadanos del Consejo de Participación Ciudadana. Se supone, ¿verdad? Se supone, 6 de la mañana, 52 minutos. Ya está junto a nosotros, está entrando el doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de los viernes, a quien saludamos también con un fuerte abrazo. Mientras tanto, antes de iniciar el diálogo con él, nos vamos a ir a una pausa comercial. Para ustedes les recordamos que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de la innovación, un camino que los invitamos a recorrer juntos junto a la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Antes de ir al corte, permítame dar lectura a la siguiente información. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública, dispuso a la operadora Interagua la inmediata reparación de una tubería de agua potable de 400 milímetros que se averió provocando una fuga a la altura de la urbanización Polaris en la avenida Isidro Ayora. Un equipo de la EMAPAC, encabezado por el gerente general economista Jackson Herrera, supervisó en sitio el daño y solicitó a la concesionaria realizar los trabajos en la noche en el menor tiempo posible. La operadora es la responsable de prestar eficientemente y con niveles de calidad y continuidad el servicio de agua potable a la ciudad. Nosotros, como EMAPAC, empresa pública, estamos vigilando que las tareas de reparación afecten lo menos posible a la ciudadanía, manifestó el economista Jackson Herrera, gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, empresa pública. Las 6 de la mañana, 54 minutos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande.
Para salir de viaje, Guayaco Precavido vale por 5. Escucha estas 5 reglas para manejar de forma segura. 1. Maneja preventivamente. La carretera no es un juego. 2. Que todos tengan puesto el cinturón de seguridad, adelante y atrás. 3. Respeta el límite de velocidad. Tu tiempo no es más importante que tu vida. 4. No uses el celular mientras manejas. Concéntrate en manejar. 5. Si vas a tomar, prohibido manejar. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Este es un testimonio de bullying y de cómo yo lo superé. Sí, al igual que a ti se burlaban de mí en el colegio, por mi peso. Me hacen stickers, memes, comentan mis fotos con groserías. Incluso algunos se burlan de mí en mi lugar seguro, mi trabajo. Y solo tú puedes parar esto. No compartas, denuncia. Si compartimos el mismo mundo que tú. Alcaldía de Guayaquil. Soñemos. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla. Y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es posible. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Es increíble cómo un video o una foto se puede hacer viral en minutos, destruyendo la vida de las personas sin ningún tipo de culpa. Y muchos me hicieron daño. Solo tú puedes parar esto. No compartas, denuncia. Si compartimos el mismo mundo que tú. Alcaldía de Guayaquil. Soñemos en grande. Canchas, en los camerinos, en los entrenamientos, no importa dónde. Radio Atalaya siempre te acompaña. Atención, ataca Barcelona con Fidel, va Fidel, por ese costado, da la pelota de montaña en el área, cuidado para Pérez Ángel, lo remató, derecha, gol. Junto a la pasión del gol y al drama de la competencia. Pelota otra vez para Matamoros, se metió en el área, peligro, quebró, escapó, y sí, está mandando al medio, ¡está! ¡Gol! Gracias por acompañarnos en estos primeros 3/4 de siglo. En nuestras bodas de brillantes, vaya donde vaya, siga con las voces de Atalaya. 75 años, siendo la radio más deportiva del Ecuador. Atalaya. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Seis de la mañana con 59 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerden que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales y los invitamos a seguir nuestra página en Facebook, programa Sin Amarres. Como ya les habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, con quien como todos los viernes mantendremos un intenso debate y un análisis sobre las noticias de nuestro país y el mundo. Así es, efectivamente, un saludo especial y un abrazo al doctor Byron II López Castillo, así se llama en realidad, el doctor que, como dijo Teresa, es nuestro panelista de los días viernes, nuestro analista que viene con el fin de evaluar, analizar, opinar sobre los distintos temas que tienen interés para el país en el orden político, social y económico.
El Ecuador es un país que está siempre lleno de noticias, nunca faltan las buenas o las malas noticias. Y ahora resulta que estamos ante la situación de un año electoral que se inicia con la probabilidad de que finalmente sea llamado al Pleno a un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Habida cuenta de anteriores antecedentes en la organización de los procesos electorales, con una serie de irregularidades ya conocidas por todos, creemos ahora que en las próximas elecciones del año 2021, por lo menos el pueblo ya vaya con otro optimismo respecto a la transparencia con la que se deben desarrollar los procesos electorales. Estamos, doctor López, estamos ante esa propuesta de que el próximo proceso electoral sea transparente, o nos queda duda partiendo del hecho de que, por ejemplo, está siendo muy cuestionada la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doña Diana Tamay, a tal punto de que puede ser objeto de un juicio político, como parece ser que así será. Doctor, ¿cuál es su análisis? Muchas gracias, Alcides. Buenos días, señoras y señores. Usted dijo una frase al empezar esta conversación: el Ecuador está lleno de noticias. Eso es normal, en todas partes del mundo hay noticias, pero lamentablemente muchas de las noticias en el Ecuador no son buenas, no son optimistas, cuando todo el pueblo ecuatoriano lo es. Si no fuera el pueblo optimista, no estuviera en la situación actual en que se encuentra. Este ligero análisis previo para indicar lo siguiente: el año 2020, el que estamos cursando, es un año eminentemente preelectoral. De aquí a un año se van a llevar a cabo, en el mes de febrero del 2021, las elecciones para designar presidente, vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional, es decir, una elección de gran trascendencia, dadas las circunstancias que vive el país. Por lo tanto, el Ecuador debería tener la esperanza de que haya tranquilidad, paz y sosiego en todo momento para que pueda llevarse a cabo un evento electoral de esa envergadura con absoluta tranquilidad y transparencia. Pero desgraciadamente el organismo que controla el asunto electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, ha sido cuestionado por dos miembros del mismo organismo. El señor Enrique Pita y el doctor Luis Verde Soto han sido permanentemente denunciantes de una serie de irregularidades que se han cometido en el seno del Consejo Nacional Electoral de la última data. Esto ha motivado que trascienda tanto estas denuncias y se ya haya llevado a la presidenta de este organismo a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Esto está bien. La Constitución, la ley permiten que haya un enjuiciamiento político para que los funcionarios públicos puedan rendir cuentas de sus actos, y si de ese enjuiciamiento resulta que hay motivo para su destitución, se lo destituya, y si no, se lo ratifique en su función. Este es el panorama que se está presentando, pero estamos viendo que hay una tendencia a que en lugar de aclarar las cosas, se las trate de ocultar o de tergiversar o de llevarlas por otro camino. He visto con mucha preocupación la defensa que hace la señora presidenta de este organismo cuando se va en asuntos de carácter eminentemente personales y no va al fondo del tema. Acusa a un consejero de querer ser el que se quiere adueñar del Consejo Nacional Electoral. Entonces eso no está bien para un debate jurídico en donde tiene que ir a exponer de qué le dicen y a descargar con pruebas y documentos las afirmaciones que se hacen. Esto hace entonces que en el país empiece a haber una sombra de duda respecto al funcionamiento de este organismo. Una de las tantas denuncias que pesan en contra del movimiento de este Consejo Electoral es el hecho de que no hay una debida organización técnica en el manejo del proceso electoral. Es decir, que ahora que todo es a base de la técnica moderna, se encuentra con una serie de obstáculos que hacen que se interrumpa a un momento determinado el proceso electoral, que se corte la luz. Se cortó la luz, se interrumpió el contagio de votos electrónicos. 2, se ha manipulado la votación. Todo eso tiene que desaparecer. El Ecuador está cansado de tanta cosa que lleva a la desconfianza, al descrédito y al desprestigio. Por lo tanto,
aparte del enjuiciamiento que está siendo objeto de la presidenta, que culminará o con una destitución o no, internamente tiene que haber un reajuste para que digan, señores, con ella o sin ella, nosotros tenemos que actuar en forma tal para dar al país la seguridad que el evento próximo va a ser un evento transparente, prístino, sin ninguna nota de duda. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano aspira. Yo no sé, Alcides, si usted comparta con este criterio mío de la primera parte de la exposición. Yo creo que en los últimos años siempre hemos buscado la fórmula para obtener un buen Consejo Nacional Electoral. No queremos el anterior Consejo Nacional Electoral, en donde un solo partido, un solo movimiento tenía a todos sus miembros, pero tampoco queremos que se produzcan este tipo de acusaciones entre ellos. O sea, no hay necesidad de que se escuchen voces externas acusándolos de presuntas irregularidades. Entre ellos se están acusando. Entonces cabe la posibilidad, o cabe la alternativa. ¿Seguimos con ese mismo Consejo Nacional Electoral o usted cree que rápidamente, inmediatamente debe de ser cesado y nombrado uno nuevo con una mejor estructura, tal vez como la que había antes, de que se elegían no a 5 sino a 7, y cada uno era representante de un partido político de los 7 más votados de las elecciones? Tal vez, doctor, y la pregunta es para usted, ¿cabe la posibilidad de un cese de funciones de los actuales y nombrar inmediatamente a un organismo un poquito más representativo y quizás más técnico para cumplir con estas labores? Yo creo que esa no sería la solución en este momento. Estamos a un año apenas del proceso electoral. Un cambio significaría quiénes van, cómo se los elige, en qué forma van a ser ellos designados, quiénes participan, los partidos políticos, los movimientos, ¿no?, etcétera. Y esto demanda mucho tiempo, y el tiempo apremia, y el proceso electoral se avecina, y no va a haber la tranquilidad para llegar a un proceso serio como esperamos. Yo creo que aquí debe aclararse el tema de la señora presidenta en la Asamblea. O la cambian o no la cambian, el nuevo reemplazo tiene que ser designado de acuerdo con la ley, y que los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, los que quedan, o ella, si es que no es destituida, comprendan que hay un país que está a la expectativa de que este proceso electoral se realice en forma totalmente diáfana. Eso es lo que aspiramos. Estamos cansados del fraude, de querer hacer fraude ahora electrónico. Antes era un fraude manual, un fraude a la bruta, digamos, a la antigua, ¿no? Ahora es un fraude electrónico, en donde juega una serie de aspectos que demandan técnica para evitarlo y técnica para cometerlo. De tal manera que quienes están ahí deben ser gente que tengan pleno conocimiento de cómo es que técnicamente se maneja este problema. Por otra parte, está integrado el organismo por representantes de distintos sectores que yo creo que no necesariamente, y esa fue una falla del anterior, deberían representar a los partidos políticos, porque el que va ahí representando a su partido va orientado en defensa del partido de él y para encontrar deficiencias en los partidos del otro lado. Entonces debe ser una integración de gente totalmente apolítica, no cabe porque somos todos políticos, pero no de una vinculación directa de esa persona con un movimiento partido en plena actividad política. Esa es la aspiración que tenemos, y eso es lo que le pedimos a estos señores que integran el Consejo Electoral, que superen estos problemas ya, que entiendan que ya hay una autocrítica que lamentablemente en este país es poco común, una autocrítica para que ellos mismos sean quienes se autocritiquen y determinen las responsabilidades que tienen frente a un país que no puede ser objeto de tanto vejamen. Doctor, pero frente a este panorama lleno de conflictos en el Consejo Nacional Electoral, la falta de presupuesto, no hace más que desanimar a los ciudadanos frente a las próximas elecciones, y además la proliferación de partidos, movimientos que va a haber. Hay una sensación de que va a haber confusión, y esto va a generar, yo creo, ausentismo, más desánimo, más indiferencia tal vez. Pero ¿cómo romper eso? ¿Cuál debería ser el rol de los ciudadanos frente a todo esto? En vez de alejarnos, ¿qué deberíamos hacer? Esto es una pregunta muy importante. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar en este programa, o en otras partes que me permiten hablar, yo invoco al aspecto de la ciudadanía. Nosotros, los ciudadanos, aquí estamos todos, somos los que debemos
tratar de conducir nuestros propios destinos, aunque sea un poco contradictorio. Claro que hay un líder político, un movimiento político, hombre y mujer, no interesa el sexo, pero es la ciudadanía la que tiene que empujar positivamente. Y por desgracia en el Ecuador y en muchos países del mundo se está desvirtuando este concepto para orientarlo negativamente. Ahora se cree, por ejemplo, que destruyendo se construye. Y hemos visto cómo en Chile, aquí mismo en el Ecuador, salieron vándalos a destruir con el criterio de hacer un nuevo país. Es una cosa paradójica y que no entiendo por qué se lleva a cabo. Claro, no basta quejarse en redes sociales. Claro. Es un poco lo que... Ese es otro problema grave que pesa en este momento. Las redes sociales ahora se encargan de decir lo que quieren decir y orientar, y más que orientar, desorientar a quien lee. Ahora la gente anda en las calles, en las plazas y en todo sitio con su celular abierto y leyendo lo que dicen las redes sociales y creyendo todo lo que las redes sociales dicen y empujadas por las redes sociales. Estamos viendo cómo hay grupos humanos, los troles que llaman, que se están organizando precisamente para eso, para desinformar y para orientar equivocadamente a la ciudadanía. Entonces es necesario que haya un examen de conciencia muy íntimo en la ciudadanía, para que comprenda que somos nosotros los que nos vamos a salvar o a fregar, en términos morochos. Así veo yo el problema. Y entonces una excitativa que permanentemente hago desde mi modesta capacidad es la de exigir que la ciudadanía se empodere, empleando esas palabras tan de moda ahora, se empodere y comprenda que es ella la que tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, ahora, los partidos políticos, los movimientos políticos que hay aquí en cantidades astronómicas, no pueden salir a hacer su campaña electoral a base de ofertas baratas, ni de promesas que no se van a poder cumplir. Es la ciudadanía la que tiene que orientar a estos movimientos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Ya no es un problema de ideología derecha o de izquierda, esa es mi tesis, y todo el mundo lo está reconociendo así. Ahora no sabe quién es la izquierda, quién es la derecha, hay izquierdistas de derecha y derechistas de izquierda. No, se necesita una cuestión pragmática, concreta, positiva. ¿Qué necesitamos? Educación, seguridad, justicia, en la parte económica que se arregle en términos correctos, con bases prácticas, nada de teorías que no llevan a nada. Y eso lo hace la sociedad a través de los organismos que tiene, gremios, sindicatos, colegios profesionales, la prensa, los medios de comunicación. Ahí se debe expresar la ciudadanía para que deje escuchar su voz. Pero si está, como usted dice, un poco amortiguada y diciendo a mí que me importa, yo voto porque salga, no me interesa. Por el certificado. ¿Ah? Por el certificado voy a votar. Exacto, porque necesito este papelito, voy y voto. Entonces el país no se va a componer nunca. ¿Por qué? Porque hay una indiferencia motivada por estas cosas que hacen que el ciudadano diga, bueno, ¿qué saco yo interesándome si los que quieren hacerlo no lo hacen? Pero mientras no cambiemos, va a ser un círculo vicioso. Así es, nos toca a nosotros cambiar. Tarea pesada, pero no difícil. Tarea difícil, pero no imposible. En donde le corresponde a la ciudadanía, hombres y mujeres, aquí no hay sexo, somos todos, pobres, ricos, grandes, chicos, negros, blancos, amarillos, mestizos, amazónicos, todos somos los que tenemos que empoderarnos para poder decirle al Ecuador qué es lo que queremos y llevar ese mensaje a los políticos que aspiren a hacer algo en este país. Fíjese, doctor, que estamos hablando de un tema tan interesante y trascendente en la vida política del Ecuador como son la organización del proceso electoral, porque no solamente el proceso electoral en este momento conlleva este juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, sino también que en una asamblea se aprobaron varias reformas al Código de la Democracia, varias reformas, 18 reformas, se enviaron las mismas al Ejecutivo, el Ejecutivo las devolvió objetando 18, de las cuales la asamblea aceptó 10 y no aceptó 8. Hay una que tiene que ver con el tema de las circunscripciones territoriales o los votos mediante distritos, que se aplicó ya en la anterior elección en Guayas, Pichincha y Manabí, y que se va a revocar se va a repetir. Unos dicen que va contra
el nuevo método de Webster que se va a aplicar en las próximas elecciones para la repartición de escaños. Otros dicen que mejor volvamos a lo de las listas únicas como se producía en elecciones anteriores. Pero desde su punto de vista, doctor, ¿qué más beneficia en el país? ¿Volver a los distritos territoriales, circunscripciones territoriales? Este es un tema sumamente delicado, de un análisis un poquito más profundo. ¿Cómo debemos entender la división por distritos? ¿Y por qué se hace solamente en 3 provincias? ¿Y por qué no se hace en todo el país? Exacto. Ahí sería la primera gran pregunta. ¿Por qué 3 provincias y por qué no todo el Ecuador? ¿Qué se gana con esa distritación? La idea generalmente aceptada ha sido que los distritos tienen por objeto hacer que el candidato tenga más acceso a ese distrito al que él pertenece, para que haya un mayor contacto del votante con su elegido, como sucede en algunas partes del mundo. Yo soy del distrito A y voto por el candidato de ese distrito y tengo pleno acceso para ir a donde él, a decirle, señor, yo voté por usted porque ofreció tal cosa y no la cumple, porque es un problema que hay ahora. Todo el mundo ofrece y ¿quién le va a reclamar después? Yo voté por usted y no cumple lo que está haciendo. Entonces el que sale elegido, hasta que son las elecciones, ofrece el oro y el moro. Después de las elecciones se olvida del moro y se queda con el oro. Y entonces ese es el problema que hay, una desarticulación del electorado con su elegido. Y eso es lo que tiende la tesis del distrito. En otras partes del mundo hay la votación por distritos, pero con esta orientación. Yo tengo amigos en los Estados Unidos que votan en el distrito que les corresponde y se conectan con el candidato permanentemente y están frecuentemente mandándole cartas. Señor, yo voté por usted, estuvimos en tal parte, ofreció y no cumple. Cumpla lo que dijo, ¿va a hacerlo o no? Y le responde el candidato, ya no el candidato, el delegado, el representante al Senado, etcétera, le responde, sí señor, estoy trabajando, allá voy. O sea, un permanente acercamiento del elector con la persona que él eligió. Pero ahora no, votamos y nos vamos. Y a veces no sabemos ni por quién votamos. ¿Por quién votaste? Por la lista 45, por 80 o los 1000. ¿Quién estaba ahí? No sé, pero voté por esa lista. Entonces hay una total desconexión del votante con quien elige. Y eso es grave. Claro, porque si no estamos fiscalizando. Entonces, estudiemos bien. Eso demanda un análisis más profundo. Si conviene o no la distritación desde este punto de vista que anoto. Y si fuera así, ¿por qué solamente en 3 provincias y no en todo el país? En donde yo encuentro bastante interesante la reforma es en que se va a aplicar el método de Webster en lugar del método de Hunt, porque ahí sí se da una representación mayor a las minorías. Y entonces es un método más lógico, más correcto, más conveniente para el desarrollo democrático de un país. Por ahí veo yo. Otro aspecto que debe analizarse profundamente bien es si se va a operar en forma correcta la famosa distribución de lo que se llama la partida, ¿cómo le llaman? El aporte económico que da el gobierno a cada partido o movimiento que va a lanzar su campaña electoral, para que no sea un movimiento que recibe dinero y no le rinde cuentas a nadie. Gente que se lanza de candidata porque sabe que tiene un aporte económico que le da el Estado, el partidario que llaman, y luego no rinde cuenta a nadie. Cogió esa plata y se fue, perdió y se fue a su casa. Eso habría que evitar, pero es un proceso un poco largo que demanda pues mucha profundidad, mucha seriedad y una gran responsabilidad. Claro. Ahora, doctor, usted hace un momento también anotó algo importante. Decía que para la designación, por ejemplo, de los representantes del Consejo Nacional Electoral, no sería lo recomendable regresar al pasado en que eran los principales movimientos políticos los que tenían, sino tendría que ser gente apolítico en lo posible, ¿no? Considerando que todos tenemos una vinculación a uno u otro movimiento político. Pero ¿cómo lograr esto si ya se intentó hacer con el último Consejo Nacional Electoral? Y si tenemos, por ejemplo, un Consejo de Participación Ciudadana que en este momento está generando esos estrechamientos con líderes que están anunciando su precandidatura, por ejemplo, para las próximas elecciones. ¿Cómo logramos finalmente que en Ecuador pueda haber gente comprometida con el pueblo y no tanto con los partidos? Es una gran pregunta y una difícil respuesta. En el Ecuador hacemos experimentos todos los días, a cada rato. Salimos de un
asunto ponemos otro creyendo que con eso se mejora, y en lugar de mejorarse a veces se daña y no se compone. Porque hay una idiosincrasia nuestra muy negativa. Nunca pensamos en función de país, siempre pensamos en función de partido o de grupúsculos o de intereses personales, políticos, sociales o económicos. Mientras no haya un concepto claro de que hay que pensar en el país, y no en el país del año 21, sino en el país del año 2030, 2040, viviremos empantanados en situaciones como esta. Reformando el artículo 14 con el 18, discutiendo largo en la asamblea, a veces aprueban o no aprueban, y cuando van a la práctica dicen, no ha estado bien, hay que cambiar. Y entonces vivimos de cambio en cambio, de reforma en reforma, pero ninguna de carácter trascendental y más o menos permanente. Porque no puede pensarse en algo de por vida, sino algo que sea más estable, que le dé más regularidad al pronunciamiento de un pueblo y al funcionamiento de un Estado. Así deberían pensar los señores que están en la Asamblea, y así deberían pensar los políticos, y así deberían pensar los que aspiran a hacer algo en este país desde la función a la que quieren llegar. Porque el pueblo ecuatoriano sí sabe a dónde quiere ir. Lo que pasa es que los conductores no lo conducen donde él quiere. Tan cierto es que el país sabe a dónde quiere ir, que los 20 años de dolarización que están tan en discusión en este momento, demostraron que hay un pueblo que sí sabe lo que quiere tener. Cambiar la moneda del sucre al dólar parecía una tarea imposible, y vimos cómo el pueblo ecuatoriano, en menos de lo que canta un gallo, se acopló a ese sistema, y ahora ve la ventaja que tiene, y entonces comprende que quien quiera ahora, sin base justa, correcta, cambiar este sistema, sería un harakiri. ¿Por qué? Porque el pueblo respondió y sabe a dónde debe ir. Eso deben entender los políticos, ser más receptores de la voluntad de un pueblo y no tratar de imponer su voluntad por encima de todo. Sí, es una característica de los ecuatorianos, la adaptación, y realmente, como usted dice, lo que nos falta es más bien ser más vigilantes de los procesos. Actuar más en política, no solamente decir voy a votar por fulano y punto. No, ¿por qué voy a votar? Ahora, por ejemplo, se demanda un análisis sereno de quiénes son los que van a ser candidatos, no por la persona en sí, sino por lo que quiera ofrecer o prometer. Yo creo que un político debe aspirar a llegar a una función cuando ha hecho algo por el pueblo, cuando ha hecho algo por la comunidad. Porque aquí tenemos aventureros que de la noche a la mañana se lanzan de candidatos sin saber quiénes son, no lo conocen ni en su casa, pero se lanzan por vanidad. Luego fracasan y no pasa nada porque no son nadie. En cambio, un hombre que ha hecho algo, en otras partes eligen a quien ha sido senador de la República, quien ha sido presidente de la República, embajador del país, legislador con éxito, alcaldes, etcétera, etcétera, que tiene un pasado de servicio a la colectividad. Esos son los que podrían ser los que digan, yo hice esto, ahora quiero hacer más, con la ayuda de ustedes. Las 7 de la mañana, 23 minutos, 7 de la mañana, 23 minutos. Este es el programa Sin Amarres del sistema de emisoras Atalaya. Estamos dialogando con el doctor Byron Segundo López Castillo, nuestro analista de los días viernes de este programa. Doctor, en las últimas horas también ha causado reacciones la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de que en una reunión efectuada en las últimas horas en Cotopaxi entregó condecoraciones y reconocimientos a varias personas, entre ellas al presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Isa, quien estuvo fue un ente muy protagonista de los sucesos de violencia ocurridos en el mes de octubre, y también de Carlos Poveda, abogado del hacker australiano Julian Assange, que estuvo muchos años asilado o residiendo en la embajada ecuatoriana en Londres. Y la pregunta es, ¿el Consejo de Participación Ciudadana tiene entre sus potestades, entre sus prerrogativas, entre sus responsabilidades, el otorgar condecoraciones y reconocimientos a personas como las que estamos nombrando? Este país es de paradojas, este país es de contradicciones.
se ven cosas increíbles, pero nada pasa. Y cuando comentamos, de aquí se termina el comentario y todo sigue igual. Yo entiendo que el Consejo de Participación Ciudadana, tan cuestionado como es, mi opinión personalísima es la que debe desaparecer porque no cumple ningún papel en la política nacional. Con esto que acaba de hacer, escribe una página negra en su trayectoria. En el Ecuador estamos acostumbrados a ver condecoraciones a todo el mundo. Vea usted, la Asamblea condecoró nada menos que a la señora Cristina Fernández de Kirchner, con la condecoración más alta que confiere el Ecuador a persona alguna, como es la condecoración Manuela Sáenz. Y se le puso en el pecho a la señora y lo exhibirá pues donde se presenta con semejante currículum que tiene. Lo que acaba de hacer en este momento el Consejo es una cosa insólita, absurda. Creo yo, saliéndose de sus atribuciones. Y luego, para condecorar a una persona, no es cuestión de decir, ven acá y pongo la medalla. Tiene que haber un análisis por qué le da y una resolución bien fundamentada de que ha tomado esta decisión por tales y tales motivos que le permitan esa condecoración. Entonces, este organismo está obligado a exhibir al país los fundamentos que tuvo para estas dos condecoraciones que acaba de entregar. Hasta tanto reciben, se ponen, reciben en sus hogares, pero un país que los rechaza. Muy bien. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos ya cerrando nuestra emisión de este día viernes. Agradecemos al doctor Byron López Castillo por su análisis y haber estado junto a nosotros en esta mañana. Gracias también a ustedes por su sintonía. Los dejamos con Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa